estamos en el conversatorio sobre delitos contra la administración pública que cuenta con un distinguido panel a cargo de los doctores José Herrera, la doctora Virginia Naval, el doctor Juan Carlos Portugal y el doctor Benji Espinosa, quienes con su amplia experiencia nos van a comentar y vamos a conversar sobre estos temas tan agitados que vive nuestro país. Y tengo el gusto de presentar a la doctora Virginia Naval, quien es especialista en Derecho Penal, es asociada del Estudio Caro, y el día de hoy nos va a abordar un tema que es crucial, creo yo, en el derecho penal, porque esto es novedoso y cómo se viene regulando a la persona jurídica en el proceso penal en el marco de los delitos de corrupción de funcionarios. Virginia, bienvenida y tienes el uso de la palabra. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Quiero agradecer primero al Círculo de Arbitraje con el Estado y a ti en especial, Jorge, por esta invitación que me da la oportunidad de hablar sobre temas tan trascendentales y sobre todo que se vienen discutiendo, en específico en materia penal y relacionado también con el tema de contrataciones del Estado, delitos de corrupción, que es un poco, entiendo también la finalidad de este Círculo de Arbitraje con el Estado. Quisiera hacer algunas referencias primero a cómo se ha tratado el tema de la incorporación de la persona jurídica a la investigación o al proceso penal, como se llama, como lo han determinado la doctrina y también algunos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y también, aparte de este tratamiento, presentar una problemática que se viene viviendo a la luz del sistema anticorrupción, ¿no? Los famosos casos anticorrupción que vemos todo el tiempo y que forman parte, bueno, del acontecer diario. Entonces, sabemos que en un primer momento existía o preexistía el principio de societas delinquere non postes. Quiere decir que la persona jurídica o un ente colectivo no podía responder en ninguna circunstancia por la comisión de un delito, un hecho delictivo, un hecho criminal. El sistema jurídico estaba estructurado para sancionar a personas naturales, personas físicas, a ningún ente colectivo. Este papel solamente se le podía atribuir responsabilidad civil, es decir, se le podía atribuir la responsabilidad por los daños civiles ocasionados como consecuencia de un delito cometido por una persona física, por ejemplo, por ser dependiente, por ser un trabajador, de una manera más específica, de la persona jurídica. Sin embargo, en el tiempo esto ha venido flexibilizándose, ¿no? Tal es así que tenemos la regulación o la interpretación del artículo 105 del Código Penal, el tratamiento de la incorporación de la persona jurídica en el Código Procesal Penal, los artículos 90 en adelante, y desde el 2018 está vigente la ley 30.424, que es la ley denominada de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, pero que creo yo existe un consenso a nivel de los penalistas que en realidad esta es una suerte de fraude de etiqueta, porque lo que se viene regulando, lo que se viene aplicando es una efectiva responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque se establecen sanciones especiales de algún modo a la persona jurídica, porque se establece un procedimiento ante un juez penal, no un juez administrativo, no un juez civil, no un juez de extinción de dominio, no, un juez penal, y se han reconocido todas las garantías, ¿no? Además de que se establece una suerte de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Bueno, en el 2009 la Corte Suprema estableció un acuerdo plenario, el Acuerdo Plenario 7-2009, donde trata de incorporar criterios para interpretar el artículo 105 del Código Penal que establece las consecuencias accesorias o sanciones penales especiales, como la Corte Suprema lo llama, de la persona jurídica, porque lo que teníamos era simplemente un catálogo de qué consecuencias se le iba a aplicar a la persona jurídica cuando una persona natural cometiera un delito, utilizándola o favoreciéndola o encubriéndola, ¿no? Se utiliza todo
todo el mecanismo de la persona jurídica para cometer un delito y como consecuencia de una sanción penal a la persona natural que lo cometió, se establece un catálogo, desde una multa hasta incluso la disolución de la empresa, que es en la práctica lo que sería una suerte de pena de muerte, ¿no? Con la disolución de la empresa dejaría de existir. Como no habían criterios, trata de esbozar un poco qué se debe entender por, o cómo se deben interpretar estos criterios de las consecuencias accesorias. Sin embargo, no había una regulación todavía. Hablaba la Corte Suprema de que el juez debería ser racional, de que se debía aplicar el principio de proporcionalidad y prohibición del exceso, ¿no? No solamente centrarse en los términos cuantitativos de qué tipo de sanción, sino el grado de intervención de la persona jurídica, ¿no? Cuanto menos hubiera sido el grado, incluso se la podría eximir desde la aplicación de esta consecuencia accesoria. Pero aunque lo haya dicho la Corte Suprema, todavía existía un vacío. Entonces, en el año 2013 se promulgó la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, y añade el artículo 105A del Código Penal, donde establece una suerte de criterios para que el juez pueda interpretar al momento de imponer la consecuencia accesoria el grado de atribución, de alguna manera, ¿no? Establece que es un criterio la gravedad del hecho, la extensión del daño, pero lo más relevante aquí es que establece en su inciso 1 la finalidad de prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. Es decir, la finalidad de la imposición de la sanción, una de las finalidades es prevenir que se siga utilizando la persona jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona jurídica constituye, en el caso concreto, un peligro objetivo. Y en la medida de que subsiste ese peligro, subsiste la necesidad de sancionarlo. Y esto me trae un poco a tratar de entender cuál es el tratamiento que han hecho los órganos jurisdiccionales. Porque por un lado tienen este artículo 105 y 105A, que vendrían a ser los presupuestos materiales para la incorporación de una persona jurídica, pero que no se deben interpretar en una medida íntegra, sino en clave de una prognosis o probabilidad, porque todavía no estamos ante una sanción. La incorporación de la persona jurídica al proceso se realiza siempre dentro de la etapa de investigación preparatoria. Es decir, ya hay una sospecha reveladora contra la persona física y además contra la persona jurídica. Ya hay una disposición de la Fiscalía que ordena la investigación contra una determinada persona, hay una recepción del juez de investigación preparatoria y todavía se encuentra en etapa de investigación. Antes de la conclusión, necesariamente, se tiene que pedir la incorporación de la persona jurídica a la investigación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los presupuestos materiales y los requisitos procesales? Es una buena pregunta, porque muchas veces el Poder Judicial lo que hace es coger o interpretar el artículo 90 y 91 como los únicos requisitos para incorporar a la persona jurídica en el proceso. Y en realidad, el artículo 90 y el artículo 91 nos presenta requisitos de mera forma, que son identificar a la persona jurídica, su nombre, su razón social, su domicilio, y no nos presenta otros supuestos materiales que sí se establecen en el artículo 105 y en el acuerdo penal antes mencionado, que son la utilización de la persona jurídica para delinquir, el haber sido favorecida o el haber encubierto un delito. Entonces, lo que consideramos es de que se deben aplicar estos criterios procesales, pero además los presupuestos materiales siempre en clave de hipótesis, de prognosis o de probabilidad. Por ejemplo, esto me permite hacer referencia al tema de la peligrosidad objetiva. Hay mucho debate a nivel nacional, y lo podemos ver quizás en las múltiples audiencias que hay, en si la peligrosidad objetiva de la persona jurídica es un criterio para incorporar a la persona jurídica en una investigación. No hay duda que la peligrosidad objetiva sí es un criterio para sancionar a la persona jurídica o ente colectivo. Pero la pregunta es, ¿para incorporarla en preparatoria también? Bueno, lo que yo considero es que necesariamente sí. ¿Por qué? Porque el artículo 105 nos pide
un deber de prevención de la continuación de la utilización de la persona jurídica. Es decir, yo tengo, en el momento de la incorporación de la persona jurídica, que pensar o que presumir que de alguna manera esta persona jurídica va a seguir siendo utilizada para la comisión de los delitos. Entonces, quería presentar también cuáles son los problemas que encontramos en la práctica. En la práctica, lo que sucede en los casos de corrupción de funcionarios es que el Ministerio Público presenta su pretensión, presenta su pedido escrito, es notificado a la defensa de la persona jurídica, formula su posición, y en realidad lo que presenta en su requerimiento de incorporación no es otra cosa que una mera transcripción de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Es decir, presenta los mismos cargos que se le atribuyen a la persona natural que sería de alguna manera vinculada, muchas veces trabajador o que tenga un cargo determinado en la persona jurídica, pero no establece ninguna cadena de atribución, no establece ninguna conexión de por qué la persona jurídica también es responsable de alguna manera directa o indirecta de este delito, o cómo, de qué manera se ha visto utilizado. Y es así que el sistema anticorrupción presenta fallos que no se condicen porque algunos jueces consideran erradamente, evidentemente, que basta con la precisión o la remisión a la imputación de la persona natural, pero esto no es correcto. Se debe probar la cadena de atribución, cómo ha sido considerada o cómo ha participado la persona jurídica en el delito, porque en todo caso no habría existido ni se habría regulado un procedimiento específico para que esto pueda se lleve a cabo en una etapa escrita y posteriormente en una audiencia. Y esto tiene mucho que ver con el derecho que se le reconoce a la persona jurídica, los derechos procesales. El Código Procesal Penal establece que a la persona jurídica le asisten los mismos derechos que el imputado, es decir, tiene derecho a la defensa, tiene derecho a la no autoincriminación y sobre todo tiene el derecho a la imputación necesaria. Y si tiene el derecho a la imputación necesaria, necesariamente se tiene que proponer los cargos específicos y la cadena de atribución que vincula a la persona jurídica con el delito. Otro de los problemas que también vemos en la práctica es que no postulan la peligrosidad objetiva que podría tener la persona jurídica. ¿De qué manera esta persona jurídica es tan peligrosa que requiero que se encuentre dentro de un proceso penal, que se le pueda imponer una medida cautelar, por ejemplo, para que deje de delinquir? Y porque hay una prognosis de que va a haber una sanción contra la persona jurídica. No lo postulan. Simplemente establecen una relación de dependencia entre la persona física y la persona, entre la persona natural y la persona jurídica. Y otro tema muy importante también, y que yo no he visto que se venga debatiendo tanto, es la diferencia con la incorporación de la persona jurídica al proceso, pero en calidad de tercero civil. He visto casos muy lamentables en los cuales en automático el Ministerio Público requiere la incorporación de la persona jurídica como parte pasiva, es decir, para efectos de las consecuencias accesorias, estas sanciones especiales, y a la vez como sujeto pasible de una reparación civil, como tercero civilmente responsable, cuando en realidad el fundamento es totalmente distinto. En el primero de los casos hay una participación, una utilización o un favorecimiento ilícito a nivel que se puede desarrollar a través de una cadena de atribución, y en el segundo caso hay una simple relación de dependencia. La persona natural que trabajaba en una determinada empresa cometió un delito y la persona jurídica debe responder civilmente por las consecuencias, pero es algo netamente civil que nada tiene que ver con el primer supuesto. Por tanto, son situaciones o son fundamentos que se contraponen, es lo que yo quiero decir. Si es que ha participado en el delito, es la parte pasiva o la parte imputada. Y si no, va a responder por los efectos civiles únicamente. Entonces, no puede ser las dos cosas a la vez. Por otro lado, otro de los temas que se discute es la necesidad o no de probar que la existencia de un programa de cumplimiento. Pues bien, la existencia de un programa de cumplimiento en realidad no me va a demostrar que la persona jurídica no es peligrosa de por sí, porque la existencia de un programa de cumplimiento
todos hemos visto en los sonados casos, por ejemplo el caso Odebrecht, que tenía un gran programa de cumplimiento, oficiales de cumplimiento corporativos, códigos de ética, códigos de conducta, todos los controles, un sistema de denuncias impecable, pero que igual tenía una contabilidad paralela y una caja paralela para, todos sabemos, realizar pagos ilícitos. Entonces, eso no me va a determinar la peligrosidad objetiva o no. Lo que sí puede determinar, y lo establece la ley 30.424, que es la ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, que está vigente desde el 2018 y es otra forma de ingresar a la persona jurídica en la investigación, pero solamente por ciertos delitos, son colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, lavado de activos. En esos casos, el tener o contar con un programa de cumplimiento me va a servir para, en un primer momento, atenuar la responsabilidad penal, dependiendo del momento en que se haya implementado o implantado este programa de cumplimiento, o me va a servir para eximir de responsabilidad administrativa, entre comillas, de la persona jurídica. Pero ese es un debate que corresponde a la ley 30.424 y no a los actuales casos que se vienen debatiendo a la luz únicamente del artículo 105 del Código Penal. Bueno, esos son un poco los problemas que yo quería dejar aquí abiertos quizás a debate, a preguntas, etcétera. Muchas gracias, Virginia. Hay preguntas, una de ellas, porque hay varias, nos indican si sería posible incorporar a una persona jurídica que ya se encuentre de baja de oficio por la SUNAT, es decir, que ya no existe, o una persona jurídica tal vez que ya fue declarada en quiebra, cerró, ¿también debería incluirse? ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Es un tema muy interesante porque forma parte de la problemática diaria y también voy a referirme a dos puntos adicionales. El artículo 105 es claro en su fórmula primigenia, lo voy a leer. En la parte final nos habla: el cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria no impedirá la aplicación de estas medidas. Es decir, no importa si la persona jurídica cambió de razón social, cambió de actividad, se extinguió, fue declarada en quiebra, no tiene ninguna relación. La persona jurídica se puede ingresar independientemente de que haya dejado de existir. Se le pueden aplicar las consecuencias accesorias. Un tema que también me quería tocar era que en algunas audiencias he visto alguna que otra mención a la incorporación del consorcio. Y en realidad el consorcio no es una persona jurídica, de alguna manera es una ficción del derecho, es una agrupación de personas jurídicas, pero no podría incorporarse, por ejemplo, como sujeto pasivo. De manera independiente, por supuesto que sí, de manera independiente, o que el consorcio se haya constituido y se le haya reconocido a una persona jurídica, no tenga una inscripción. Bueno, eso, ¿no? Les pediría que hagan unas reflexiones ya para concluir este conversatorio. Empiezo por Virginia, por favor. Tus conclusiones, Virginia, te escuchamos. Gracias, Jorge, por esta oportunidad. Aprovecho en saludar a Benji y a Juan Carlos. De verdad estoy muy contenta de haber coincidido en este evento. De verdad muy agradecida porque son grandes amigos para mí, grandes personas, y además son en parte mis maestros porque con ellos juntos nos hemos preparado mucho en materia de derecho penal, de litigio, por supuesto, y cómo no, de derechos humanos, porque conocemos a Benji y a Juan Carlos como grandes penalistas, pero además son grandes personas y con una gran formación y solidez en materia de derechos humanos. No quería dejar de decir esto. Y bueno, la reflexión que tú nos comentas, es muy importante la prevención, y yo quiero rescatar acá el tema, porque mucho se habla hoy en día de compliance, de tener un programa de cumplimiento sólido, procedimientos, protocolos y todo, pero en realidad lo que nos va a salvar, y es algo que yo siempre digo, la persona jurídica, es una cultura corporativa. Si una persona jurídica no tiene una cultura para prevenir el delito, y más aún en estas situaciones de la actual pandemia que hace que se flexibilicen todos los procedimientos, es muy difícil que si una persona natural comete un delito,
pueda resultar o se pueda eximir de responsabilidad penal. Eso por un lado, y en segundo lado, tiene que haber un consenso de los órganos jurisdiccionales para no abusar de la sanción a la persona jurídica, para no criminalizarla y para no exponerla innecesariamente, porque considero yo que esto es un abuso. El exponer a la persona jurídica, muchas veces para los medios o para generar sensacionalismo, ¿no? Debe seguirse el debido proceso y cumplirse con los presupuestos que son muy estrictos, y ya lo ha dicho la Corte Suprema en el acuerdo plenario, y bueno, eso es todo, querido Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, y desde aquí te agradecemos y me uno a las palabras de Benji Portugal. Sin duda eres una promesa y creo el presente y futuro de una de las mejores penalistas de nuestro país. Así que siempre será un gusto que nos acompañes en los eventos que vamos a organizar. Bien.